8 de la mañana, 34 minutos. Me da muchísimo gusto recibir en cabina a los representantes de los partidos políticos en el acuerdo político por Tabasco. A Roberto Romero del Valle del PRD, Armando Padilla del PAN y a Tomás Llanes Burelo del PRI. Bienvenidos a Telereportaje. Muchas gracias, un gusto estar aquí con todos los compañeros. Muchas gracias, Emmanuel, apreciamos tu invitación. Gracias, un saludo a todo el auditorio y muchas gracias por Creo que es importante platicar del acuerdo político por Tabasco, del que se habla mucho, pero se sabe poco. Así es, ¿no? Desgraciadamente. Y yo creo que es importante, bueno, pues la evaluación de ustedes. Ahora, la semana pasada se hablaba que se sentaron los dirigentes de los partidos con el gobernador a evaluar cómo va este acuerdo político, y yo quisiera que ustedes, que son los representantes, los que se están reuniendo continuamente con la instancia de gobierno, pues nos platicaran de los avances, que nos hicieran una evaluación. Lo primero que yo preguntaría es cómo va. ¿Hubo avances? ¿Hay avances? ¿Cuál es la evaluación para el PRD? Bueno, yo quiero comentarte que en el caso del pacto, y lo quiero decir ampliamente con tanto los representantes del PRI como el representante del PAN en la mesa y en los trabajos, hay los otros representación de otros partidos políticos. O sea, aquí, a diferencia del pacto a nivel nacional, la invitación fue para todos los partidos políticos. Es correcto, aquí invitamos nada más a los que tienen la mayor representatividad por cuestiones de tiempo, pero efectivamente lo conforman todas las fuerzas políticas del Estado. Así es, entonces las observaciones que nosotros hagamos en el pacto, más que nada, no estamos sentados como representación de fuerzas, sino estamos representados como iguales. Por eso, aunque hoy estamos aquí las fuerzas mayoritarias, vamos a decirlo, o más representativas, los otros partidos políticos también han tenido, como el PT, como Movimiento Ciudadano, como Nueva Alianza y los demás, han tenido una participación. Entonces es un pacto plural, en donde, a diferencia que a nivel nacional se sentaron los partidos más fuertes o quienes tenían la representación en el Congreso, porque va vinculado a eso, aquí se sentaron todas las fuerzas políticas, todos los partidos como iguales. Incluso hubo la queja de que no estaban las cámaras o las asociaciones o agrupaciones, pero comentábamos que era sobre la representación que se tiene también en la Cámara como partidos políticos, porque las iniciativas son aprobadas por los diputados locales, sin dejar menoscabo el poder legislativo, su autonomía, ¿no? El pacto no va más, no puede ir arriba del Congreso del Estado como una fuerza, los tres poderes, la separación. Y entonces para nosotros lo importante ha sido que hay una convocatoria del gobernador, y que estos trabajos están coordinados por el secretario de gobierno, quien los ha llevado. Nos reunimos una vez a la semana en el marco, y lo que te quiero decir es que hay una pluralidad total, hay una libertad de expresión y hay una tolerancia de todos, porque todos tenemos que convivir en eso. Pero lo importante para nosotros en el PRD es la voluntad que ha habido de todos de estar en ese pacto. O sea, es un pacto en donde creo que todos los actores políticos y todos los partidos políticos lo hicieron pensando por Tabasco. O sea, ese es en principio lo que hemos construido, y me gusta mucho señalarlo, porque ha sido difícil tanto para el PRI como para el PRD. Tenemos años de antagonismo, de desconfianzas, de muchas cosas, y este pacto sentarnos en esta mesa nos ha permitido dirimir las diferencias de manera democrática. Es un evento inédito, histórico. Creo que es el único en el país, además. Están todas las fuerzas representadas. Pero además hay que sobresalir que es algo que no es tomado en cuenta aquí en Tabasco, porque es un pacto a nivel local que nada más creo que está en todo el país, nada más en Tabasco. O sea, es punta de lanza de un ejercicio democrático. Es algo que no conocíamos, ni el PRI lo había practicado, ni el PRD tampoco, ni los demás partidos políticos. Entonces, al interior también de nuestros partidos hay fuerzas que dicen que debemos estar sentados, y hay fuerzas que dicen que no debemos estar sentados. Ese es uno de los grandes, pero ha prevalecido el profesionalismo, la democracia, la tolerancia, la libertad de expresión y la voluntad de estar sentados todos ahí. Armando Padilla del PAN, ¿cuál sería la evaluación del acuerdo político por Tabasco hasta el momento? ¿Se han tenido avances? ¿Ha valido la pena todo este tiempo? Bueno,
podemos nosotros menospreciar este acuerdo que convocó el gobernador Núñez. No han habido los avances necesarios. Se ha desaprovechado toda esta sinergia convocada por el gobernador y no le hemos dado al pueblo de Tabasco el resultado que todos quisiéramos. Hemos sido lentos, hemos ido muchas veces a contracorriente en lo que hemos planteado ahí. ¿Esto es resistencias al interior? Hay resistencias gubernamentales a lo que ha planteado el Partido Acción Nacional y lógicamente hay una relativa desconfianza, hay un parcial desencanto de esta representación y hay evidentemente un vacío que ahí hemos probado y comprobado en términos de información para el pueblo de Tabasco de lo que ha sido el trabajo de un año ya del Pacto por Tabasco. ¿Podríamos resumirlo, arquitecto Armando Padilla, a un año de trabajo, pocos los resultados? Pocos los resultados. ¿Le quedan debiendo a la sociedad? Le quedamos debiendo a la sociedad. Con el PRI, Tomás Llanes, ¿cuál sería tu evaluación? ¿Avances? Permíteme hacer un enmarque porque mencionaste al principio que la gente poco conoce el acuerdo político por Tabasco. Es importante citar algunos antecedentes. Después de que a nivel nacional se firme el Pacto por México, algunas voces nos manifestamos aquí en el Estado. Tú me hiciste el favor de invitarme al Cemento Puebla Libre y el 16 de enero del año pasado hablamos de que era necesario un pacto por Tabasco. El 28 de enero nos convocó el gobernador y se firmó un acuerdo de intención para trabajar en este tema. Todos los partidos aportamos nuestras experiencias, nuestras aspiraciones y resultó este documento que contempla básicamente dos grandes capítulos, que es el de políticas públicas y el tema legislativo. La agenda legislativa está acordada en el Congreso, es decir, resultado tanto de los pendientes que hay en el Estado como resultado de las reformas constitucionales a nivel federal y las leyes secundarias que se están discutiendo en este momento, habrá que hacer adecuaciones a la Constitución y a las leyes del Estado. Eso corresponde entonces al ámbito legislativo. En el ámbito del Ejecutivo corresponde a las políticas públicas. ¿Cuál fue una de nuestras insistencias del principio como partido, y todos los partidos hicimos, que esas políticas públicas como se acordó, quedaran contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo? Entonces eso también se cumplió. En el Plan Estatal de Desarrollo están contempladas, prácticamente todo lo que dice el pacto. Ahora bien, después de que está el Plan Estatal de Desarrollo, que es un plan enunciativo, vienen los programas sectoriales. Ya también se nos presentó cómo quedan insertas todas las propuestas del Pacto por Tabasco en los programas sectoriales. La siguiente exigencia que todavía no se ha terminado de cumplir es una calendarización. Si nosotros revisamos el Pacto por México, nos dice el Pacto por México, de las 95 propuestas que hay, ¿cuándo se van a cumplir? Los tiempos. Los tiempos. Uno puede revisar el Pacto por México y te va diciendo cada una de las acciones, que son 95, para qué semestre o qué año se va a cumplir. Eso nos ha faltado aquí. El pasado viernes que se hizo esta evaluación con el señor gobernador, él hizo un recuento del tema legislativo. No tocó una sola palabra del tema de políticas públicas. Ahí nos quedó a deber a los partidos. Que compete al gobierno estatal, a su gobierno. A su área. Es lo que nosotros esperábamos del gobernador, que nos dijera, en el tema de seguridad, pues ya tenemos mayor equipamiento, ya hemos avanzado en instrumentar los ministerios públicos de esta forma, se ha formado un grupo antisecuestro de esta forma, en el tema del desarrollo económico, estamos avanzando en los parques industriales, todo lo que está en el pacto ya es compromiso del gobernador, es decir, los partidos coadyuvamos semanalmente a darle seguimiento, a abordar temas coyunturales muchas veces, pero el pacto ya está plasmado y está firmado y lo corresponde cumplirlo en un área al legislativo y en la otra al gobernador. ¿Quiere decir que el legislativo sí está cumpliendo, el ejecutivo no? No digo que no esté cumpliendo, digo que no nos informó. Digo que esa evaluación que se hizo no nos tocó el tema de políticas públicas. Yo no digo que no esté cumpliendo, pero no lo sabemos. No nos han dicho, en este tema de políticas públicas que está contemplado en el plan estatal, vamos así. Eso le faltó decir.
¿Hubo avances entonces a consideración del PRI en este acuerdo político por Tabasco a un año de estos trabajos? Es innegable que haya avance, y como decía Roberto y Armando, el espíritu que priva en esa mesa, que semana a semana nos reunimos, es de cordialidad, es de pensar en Tabasco. Ahí nos olvidamos de cuestiones partidistas, pensamos en Tabasco, le aportamos a Tabasco, y tenemos que también reconocer que el secretario de gobierno tiene una actitud de respeto, de tolerancia, de escuchar, de atender, pero eso no siempre se traduce a que, como decía Armando, en el aspecto ejecutivo se esté actuando en consecuencia. Para el PRI, el secretario de gobierno ha cumplido con su chamba, ha cumplido con su labor. Está ahí siempre presente en las reuniones y nos escucha y nos atiende a todos, ¿sí? Para el PAN, ¿el secretario de gobierno está cumpliendo? Parcialmente con su trabajo. ¿Por qué parcial, arquitecto? Porque aunque es un canal importante de comunicación en la correa de transmisión de lo que ahí tenemos, con diversos sectores que hay en el gobierno, no ha sido lo suficientemente útil para la mesa del acuerdo en esta correa de transmisión, por ejemplo en el tema de seguridad, por ejemplo en el tema de salud, como que le representa resistencias llevar a la mesa del acuerdo político los temas coyunturales, como dice el ingeniero Llanes, para que los abordemos profesionalmente, políticamente, técnicamente. Es una mesa técnica lo que nosotros trabajamos cada semana, y lógicamente la parte positiva de Raúl, que yo reconozco y coincido en la parte que señala el ingeniero Tomás Llanes, es innegable, pero la otra parte que le reclamamos una mayor incidencia al secretario de gobierno para que se desate de lo que él naturalmente está obligado a desatar por su condición de jefe de la política interna del Estado, le causa, no sé si por instrucciones del gobernador, que no lo creo, o por las resistencias propias de los otros entes que manejan la administración pública estatal, no hay esa fluidez que es deseable para nosotros en esa comunicación. Concluyo, Emmanuel. Ayer, por ejemplo, trabajamos el tema de la ley de educación, tema tocado por la representación del PAN desde el principio, como toral en la buena marcha de Tabasco. Recuerdo simplemente una cita fundamental: educar cuesta, pero no educar cuesta más. Y lógicamente señalamos en la mesa ayer, ¿acaso no era importante para esta reunión la presencia del secretario de Educación? O si ya a esa hora está descansando y durmiendo el secretario de Educación, mandar a su jefe de planeación o al área pertinente de la Secretaría de Educación, porque lo que estamos ahí revisando es una ley vertebral, estructural, fundamental para la vida de Tabasco. ¿A qué hora se reúnen? Nos reunimos a las 6 de la tarde cada jueves. ¿Y se prolonga hasta qué horas? Es prácticamente, no tenemos una hora de salida. Venimos terminando a las 10, 11, 11 y media de la noche. No hay una hora de salida, Emmanuel. ¿Te queda de ver Raúl Ojeda en su actitud? Nos queda de ver una parte. Para el PRD, el interlocutor Raúl Ojeda. Nosotros vemos en Raúl un profesional, vemos un buen secretario de gobierno, y consideramos que el secretario de gobierno está realizando al 100% su trabajo. No nada más Raúl tiene que atender la mesa del Pacto por Tabasco, el secretario de gobierno también tiene 20,000 ocupaciones, pero él ha privilegiado, y aquí le consta a los representantes de todos los partidos políticos, que independientemente que a veces incluso hay conflictos de sindicatos o en otras áreas donde tiene que atender la Secretaría de Gobierno por la importancia, el secretario de Gobierno está ahí con nosotros, dándole su lugar a los partidos políticos y tratándonos con respeto de atendernos y de estar con nosotros presentes. Entonces es importante resaltar eso. No, ¿qué hay resistencias en el secretario de gobierno, nos dice Armando Padilla? No, y ayer precisamente en el tema de educación lo estábamos comentando. El secretario de gobierno nos ha dado a cada uno nuestro lugar, el respeto que se debe dar, y lo más importante, la tolerancia del secretario de gobierno
para escucharnos a todos e incluso al propio PRD, porque nosotros sí hemos señalado que hay una separación de respeto entre partido y gobierno, y nosotros también hemos llegado al momento de ser críticos o autocríticos, y el secretario de gobierno ha sido respetuoso de todas las expresiones por igual de todos los partidos políticos. Lo que a veces no se ve, y explicábamos ayer a la representación del PAN y a los demás compañeros, es que sí hace, y lo compartía yo con Armando, la inquietud de que hubiera estado no el secretario de Educación, pero sí el área jurídica o con quien se esté trabajando por parte de, estamos ahorita viendo la cuestión de la ley de educación, para darnos una explicación técnica real, para que nosotros no estemos perdiendo tiempo haciendo hipótesis o aportaciones que realmente no tienen el profesionalismo que debe de haber. Se las podría resolver el área jurídica. El área jurídica. O de planeación. Pero también quedaba claro ahí que el secretario de gobierno no es un área aislada como se está comentando, sino el secretario de gobierno está trabajando directamente con la Secretaría de Educación. O sea, no se ve en la mesa muchas veces las representaciones, no vemos el gran trabajo que hace la Secretaría de Gobierno, sino llega casi prácticamente con todo el producto para que nosotros hagamos las observaciones, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, o hagamos los señalamientos, o hagamos propuestas o modificaciones, porque ahí no va un asunto de una sola idea, sino que se comparta. Entonces, el secretario de Gobierno nos comentaba inclusive que para esto había estado ya con se trabaja en diferentes matices, ¿no? Por ejemplo, para la cuestión de educación, no se ve ese trabajo del secretario de gobierno, pero hay una reunión con los sindicatos, hay una reunión con los partidos, hay una reunión con los representantes de los órganos legislativos, hay una reunión con las áreas administrativas, hay una reunión con el secretario de educación, están los asesores, se tiene que ver con el gobierno federal. Entonces todo eso sí lo está haciendo el secretario de gobierno, que en la mesa no se ve, es porque se está privilegiando que podamos nosotros hacer nuestras aportaciones también, pero sí creo que falta el detalle de que haya una persona del área correspondiente, pero sí el secretario de gobierno está en total comunicación con las demás secretarías en los trabajos que se están realizando, porque ellos son finalmente los que conocen las adecuaciones que deben de hacerse por ley en sus áreas. ¿Me permites un acotamiento? Sí, claro. Roberto tiene igualmente parcialmente razón, y tiene razón en defender a Raúl. Señalaba yo ayer en la mesa, por ejemplo, que el hombre que hoy gobierna Tabasco tiene el empaque suficiente, tiene el perfil, tiene la preparación, y no hay un político ahorita en el gobierno estatal que tenga la altura, la dimensión y la trayectoria política que tiene Arturo Núñez, senador de la República, diputado federal, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en una época álgida del país. El otro hombre que tiene la misma dimensión de experiencia política, de trato de tú a tú, es Raúl Ojeda, senador de la República, diputado federal, diputado local. Ambos personajes están dotados en sí mismos de un empaque que pudiera representar para los tabasqueños una mejor expectativa de gobierno. Tenemos a un gobernador inteligente y preparado, y tenemos a un secretario de gobierno preparado y en las condiciones que yo coincido con ellos, por ejemplo, de que tiene una actitud de respeto hacia nosotros, y nosotros no estamos ahí para faltarle el respeto ni a él, y menos al gobernador. Pero cuando señalamos de que muchas veces los encapsulan en una burbuja que, como decía el ingeniero Llanes, no informan como deben de ser, sobreprotegen al gobernador, se sobreprotege Raúl Ojeda en lo que hace, tratando, a veces no lo entiendo, a veces, con la soltura que siempre han manifestado y ha demostrado, y pudiendo convertir la mesa del acuerdo político en el eje rector de la política del Estado, como lo está haciendo el Pacto por México a nivel federal, pudiéramos perfectamente replicarlo aquí, porque los profesionales de la política que concurrimos con la representación de nuestros partidos a la mesa,
tenemos en sí mismos las características, el profesionalismo y la responsabilidad para actuar con seriedad frente a 4 temas, y lo cierro, de unidad: el petróleo, la Comisión Federal de Electricidad, el agua y el desarrollo regional. Cuando Tomás Llanes dice que el señor gobernador no refirió en su intervención del viernes pasado una sola política pública que represente resultados para los tabasqueños, Tomás Llanes tiene razón. Ahí quiero hacer una observación, con el permiso del arquitecto. El pacto no está hecho para hacer una pasarela de comparecencias de los secretarios. Quiero acotar eso. Quienes tienen la facultad es el Congreso del Estado de hacer comparecer a los secretarios. Yo comento que sí coincido en que debe de haber un área jurídica de cada una de las áreas para evitar lo estéril de las discusiones entre nosotros, los partidos políticos, los representantes en la mesa. También quiero comentarte que ha habido excesos, y eso lo quiero dejar muy claro, de las representaciones en contra del gobierno y en contra de las propias autoridades, y eso ha sido tolerado porque estamos hablando de la libertad de expresión y del proceso democrático, así como también quienes han hecho estos excesos han tenido la capacidad de tolerar la respuesta de las representaciones también ahí. Entonces no se trata en el pacto de que, quiero repetirlo, hacer la comparecencia. Nosotros no tenemos esa facultad de hacer comparecer a los secretarios. Pero si los invitan, ¿tú crees que digan que no? Si los invitan, yo creo que irían, porque los primeros interesados son ellos en estar ahí. Afectan directamente a sus áreas, pero no los están invitando. No, porque el secretario de gobierno está invirtiendo todo ese tiempo de estar ahí, y con él es que se están coordinando los secretarios. Que no quede ninguna duda, están, por ejemplo, el secretario de Educación está en total comunicación con el secretario de Gobierno en los trabajos que se están realizando, porque vamos a hacer un proceso. ¿Cómo se realiza esto? ¿Qué es lo que estamos trabajando en el pacto? Porque no nos quieran ver como un ente aislado. Está trabajando el Ejecutivo, están trabajando en el Pacto por Tabasco los partidos políticos, y todo esto va a terminar en el Congreso del Estado, donde están las fracciones parlamentarias, están los representantes de los partidos políticos, y todo este producto, que sería un desperdicio, que todo el tiempo que estamos ocupando, tiene que ser armónico. Al final, donde va a llegar es al Congreso del Estado, y el Congreso del Estado, ellos decidirán si las propuestas nuestras pasan o no pasan, pero hemos buscado una armonía y una coordinación, tratando todos de ser respetuosos de la investidura. Tendrían que pasar, ¿no, Roberto? Si tienen la representación de todos los partidos políticos, y todos los partidos están representados en el Congreso. Pero te comento, estamos hablando de que hay la democracia implica que inclusive una cuestión que propongas el partido político, pudiera su fracción no estar de acuerdo. Te lo digo, o sea, es una cuestión... Aunque se está formando un acuerdo. En la lógica tendrían que estar en la misma dinámica. Yo no entendería que estuvieran en una dinámica porque diferente. Son nuevos tiempos, estamos hablando de democracia, o sea, pero se habla también de un acuerdo, sí, se están sentando a la mesa. Hay un acuerdo y está la representación también. Hay un acuerdo y está trabajando de todos los partidos. Y está trabajando la representación, pero yo te quiero comentar, pero en el caso particular del PRD, nosotros ahí las ideas no se imponen, o sea, se tienen que discutir y acordar. Y se entiende que la mayoría de estas propuestas pasarían, pero pudiera haber la excepción, porque ellos tienen también su libertad y la representación que tienen. Vamos a la pausa. Regresando vamos a seguir platicando con los representantes de los partidos en el acuerdo político por Tabasco. La pregunta que dejo al aire: ¿existe verdadera voluntad del gobernador Arturo Núñez en atender las propuestas, en llevar a cabo este acuerdo político por Tabasco con éxito? Volvemos con esto. Ana, creo que es tiempo de dejar de ser amigos frecuentes y comenzar a hacer números gratis. Ay, ¿de verdad? Sí, mi amor, te amo. Enamórate con Amigo de Telcel, que te da 3 números gratis para hablar o mensajear, más